Muy buenas tardes a todos. Ok, muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos ya en nuestra última sesión correspondiente a la semana 4, que se denomina Semana de Integración de Saberes, donde esta semana tiene como propósito principal la creación y la construcción de una web a partir de los productos que resguardamos de nuestra semana 1, 2 y 3. ¿Para qué? Para precisamente conocer, para precisamente dar a entender y mostrar el uso de las tecnologías emergentes en la resolución de un proyecto. Bien, comenzamos. Bueno, antes de poder iniciar, vamos a retomar unos puntos importantes. Es muy importante para todos los estudiantes que no tengan la posibilidad de accesar a estos espacios, contemplar que el día domingo a las 23 horas con 55 minutos, la plataforma cierra el sistema, por lo que solamente los trabajos que se hayan subido antes de esta hora son los que van a ser evaluados. Entonces, esto es decir que la semana 5, que es la consiguiente, no hay extensiones de tiempo, por lo que es muy importante trabajar en tiempo y forma. De igual manera, dentro de la semana contenemos dos foros en el que les recuerdo el foro que dice participación individual asesor virtual. No hay que subir ningún tipo de información. Este foro es evaluable únicamente por el asesor virtual para los y las estudiantes que hayan entregado en tiempo y forma sus actividades, hayan participado en los informes de reflexión, contienen una estructura adecuada, hayan entregado lo que es los foros de clase, hayan integrado sus réplicas, estén dentro de los espacios verdes para el aprendizaje. Se otorga un máximo de 5 puntos a estos estudiantes. Veamos. Vemos una parte muy importante en la última sesión, lo que era el contenido que debe de contener una construcción web, en la cual uno de los elementos esenciales dentro de un desarrollo web es el menú. El menú es aquel que nos va a permitir a nosotros conocer cómo se integra nuestro proyecto. Este menú es el que diferencia entre lo que es una construcción web y lo que es una landing page. Y era lo que veíamos, una landing page o páginas de aterrizaje son aquellas páginas que viven dentro de una web. Sin embargo, una construcción web debe de contener un menú funcional, debe de contener imágenes destacadas, debe de contener elementos como los que son recursos de video, recursos de audio, botones dinámicos, hipervínculos, links. Todo este tipo de información es lo que debe de contener una construcción web. ¿Dónde podemos visualizar el contenido de estos elementos? En el contenido extenso de la semana 3, a partir de la página 16, van a encontrar la información sobre banners, sobre lo que es el tipo de estructura que debe contener una imagen para poder subirla a la construcción web. En algunas de las entregas que he estado recibiendo de los trabajos finales, ya hay algunas calificaciones que no son aprobatorias. Para ello, los estudiantes tienen una segunda oportunidad para poder volver a integrar su trabajo final para que sea reevaluado. Es muy importante que tomen a consideración las recomendaciones que se están realizando en los trabajos. Dentro de lo que se visualiza generalizado es el no estar utilizando correctamente los productos resguardados. Una de las partes informativas que se brindaron en la última sesión es que ustedes deben utilizar la fase completa, por eso dice sobre los productos resguardados. Si no, las instrucciones diría que utilicen parte de la información, pero lo que solicita es que utilicemos la información de los productos resguardados. Esto es decir, si yo utilizo la fase 1, en mi fase 1 contenía la introducción, el objetivo general, los objetivos específicos y las metas. ¿Qué sucede si yo solamente coloco el objetivo general de una sola fase y todo lo demás de información que contiene mi construcción web es propia? Automáticamente es un trabajo no probatorio. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con uno de los aprendizajes esperados, que es precisamente la lectura correcta de las instrucciones de la actividad. Y que esto también va a impactar en la parte del recurso de video, porque al mostrar una construcción web que no tiene un menú funcional o que no tiene los elementos básicos, la parte del inciso F nos indica que la función primordial del recurso de video solicitado en la fase final es la presentación de las secciones de su construcción web. Pero si la web no tiene secciones, solo lo dice en la primera página, entonces no es una construcción web, es la landing page o una página de aterrizaje
que son aquellas páginas que son para promocionales. Entonces, dentro del diseño web vemos la estructura. Dice, Internet es un fenómeno global que sin duda ha revolucionado el mundo. Está vinculado estrechamente con la comunicación, pero influye en casi todos los ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, en la educación, en la sociedad, en la economía y en la política. Es un medio masivo de comunicación que transmite información por medio de páginas web. Cada página o sitio web debe contar con un diseño pensado en el usuario para comunicar. El diseño de estas páginas consiste en la planificación, el diseño y la implementación de sitios electrónicos, los cuales requieren de navegabilidad, interactividad, usabilidad y arquitectura de la información, además de interacción entre audio, texto, imagen y video, que son los elementos que debe de contener una web. Si retomamos la parte que nos dice sobre la arquitectura de la información, presentamos un trabajo o una construcción web donde vamos a implementar la fase 3 y solamente dentro de mi construcción web coloco las actividades, pero se me olvida colocar los elementos que contiene la actividad. Entonces no estamos cumpliendo con el aprendizaje esperado. La fase 3 es una tabla que es actividades, tareas y recursos. Tenemos un diagrama de flujo y un recurso de video con el que trabajamos. Eso es lo que debería de contener entonces la construcción web. Ahora, dentro de lo que es la arquitectura de la información, nos indica que la información siempre debe de contener de lo básico a lo complejo, o sea, que decir, de lo más pequeño a lo mayor. No podemos, primeramente, a lo mejor colocar información de la fase 6 y posteriormente colocar información de la fase 3. Yo primeramente en la presentación coloque, por ejemplo, los escenarios y posteriormente coloque el organigrama, porque automáticamente ahí estaríamos hablando de que no tiene una arquitectura de información piramidal, porque primeramente trabajamos con lo que era el recurso del organigrama y posteriormente trabajamos con el análisis de escenarios. Entonces, a esto lo denominamos arquitectura de lo que es la información. Y si esto lo compartimos con la arquitectura del diseño, la arquitectura del diseño tiene que ver mucho con la interacción que tienen los elementos, ya sea multimedia, imágenes, texto, videos, pero si yo dentro de la construcción web solo aplico puro texto, ¿cuál es la función real de una construcción web? ¿Por qué la construcción web contiene diferentes tipos de elementos como los que acabamos de leer, como audio, texto, imágenes y video? Porque precisamente hay diferentes tipos de personas que van a aprender o van a querer ver diferentes tipos de recursos. Al tener diferente interacción de estos recursos va a permitir la navegabilidad y la usabilidad de la página web. Y esto va a impactar en que el usuario pueda mantenerse un número mayor de tiempo dentro de su construcción web y nos permita obtener el SEO de la información. Entonces, esta parte es muy relevante para conocer si la página web tiene una calidad de información usable y no nos vaya a pasar como sucede con aquellas páginas que no tienen información confiable. Que al momento de decir, no me gustó, no es algo que yo esté leyendo que tenga veracidad de la información, simplemente me voy a la parte superior donde está la X y lo cierro. Ay, que no tiene nada, o sea, no contiene nada que me permita a tener un aprendizaje, o sea, ¿de qué habla esta página? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo nació? ¿Dónde lo van a realizar? Proyectos que dentro de la introducción que veíamos en la primera semana siguen aplicando mi comunidad, mi colonia, y relativamente podemos encontrar información dentro de la construcción web y si cualquiera de ustedes fuera el evaluador, dirían, oiga, este proyecto dice que lo van a trabajar en una comunidad, pero no especifica dónde, qué comunidad es, qué colonia, en qué temporalidad, cuándo lo van a realizar, cómo lo van a realizar, con quiénes lo van a realizar, aplicando familia, vecinos, primos, tíos, vecinos, o sea, toda esa parte de la información empieza a ser redundante, que permite visualizar que la información no es confiable. ¿Qué certeza tiene un proyecto social cuando empezamos a no contemplar los recursos de manera correcta? Automáticamente esto lo que permea es en la información, es decir, ¿hay veracidad? No la hay. ¿Cuál va a ser el sustento que me proporcione el sistema o la parte administrativa para que yo diga, realmente se puede hacer como lo están especificando? O presentar una tabla con recursos que dicen no aplica, no lo necesito, no lo requiero, responsable de actividades y tareas, familiares, vecinos, volvemos a recalcar los mismos, familiares, vecinos, y no tienen los responsables como un perfil. Desde aquí visualizamos nada más el aspecto que no estamos tomando en consideración las recomendaciones y que estamos entregando una fase final solamente por entregar para pasar lo que es el módulo. Sin embargo,
Esto radica en la importancia que tiene de que al tener una información que no es acorde, a su vez, el no contemplar los elementos correctos que debe de tener una construcción web, automáticamente esto ya deja de ser una actividad aprobatoria. ¿Y qué va a pasar con esto? Vamos a tener que entrar al periodo de recursamiento o el periodo de recuperación, donde, como les compartía, solamente van a tener 2 semanas, que son 14 días naturales, para poder realizar todas las fases con las que no tuvieron aprobación, para poder aprobar el módulo. ¿Y qué pasa si volvemos a entregar la misma fase y no volvemos a hacer caso de las retroalimentaciones? Posteriormente entra en un periodo de receso en el que ya yo dejo de fungir como asesor de la recuperación, pero va a tardar un buen tiempo para que les manden una invitación para uno que se llama recursamiento, y es volver a iniciar el módulo 23, pero en otro sistema. Entonces, esto va a hacer que se atrase. A diferencia que si nosotros tomamos a consideración las recomendaciones y tratamos de hacer el trabajo lo mejor posible, este trabajo final nos puede ayudar a impactar a lo mejor a todos los demás que ya teníamos, y a lo mejor tuvimos calificaciones bajas, pero estamos entregando un trabajo de calidad que a lo mejor podamos tener el 100% de calificación. Pero bien, esta es una parte informativa para los estudiantes que ya se visualizan. Ya tengo la lista de los estudiantes que van a entrar al periodo de recursamiento para la siguiente generación. O sea, cuando ingrese la siguiente generación, que es generación 38, en la segunda semana se apertura lo que es la recuperación para los estudiantes, que les va a llegar inmediatamente a su correo electrónico. De todas maneras, yo les voy a mandar un mensaje de bienvenida y les voy a hacer la notificación para que puedan revisar las actividades. Bien, regresando al tema, vamos a ver este pequeño video que dice la primera página web de la historia y cómo se realizó. Ok, esa era la importancia que veíamos en la sesión pasada con respecto al sueño que tenía Tim Berners-Lee, que era crear la telaraña de información que hoy en día abarca una gigantesca, inmensa tecnología a nivel mundial, o sea, donde podemos encontrar información. Imagínense, ¿quién podría pensar que ahorita, por ejemplo, nosotros podemos dictarle a Google sobre una información y automáticamente nos busca la información y hasta la habla, o sea, ya la dicta, le dice el significado de lo que estamos o lo que queremos buscar? Entonces, todo esto ha permitido acrecentar las tecnologías en lo que viene hoy en día la tecnología es emergente. Diríamos que dentro del foro de debate que estamos trabajando en esta última semana, una pregunta alusiva es, ¿qué es la tecnología emergente? La emergencia, convergencia, son necesidades que surgen, nacen, crecen, desarrollan y mueren. Una tecnología nace precisamente para la satisfacción de un cliente usuario
o el usuario final que la vaya a realizar o utilizar, y para minimizar el impacto de las cargas de trabajo. Cuando una tecnología nace, lo primero que hace es buscar la satisfacción de la necesidad. Ok, se dan cuenta que dentro de la introducción a la tecnología, muchas personas tienen la necesidad de crear una página web, pero no todos tienen el dominio o el conocimiento de poder utilizar XML, que es la base de la creación de las páginas web. XML, Index, Java, JavaScript, pues todas esas terminologías que utiliza un programador es simplemente para crear un botón dinámico, para crear un menú funcional, para crear todos esos elementos que están en movimiento. Entonces dicen, tengo un área de oportunidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a ofrecer tecnologías que permitan al usuario tener una construcción web semi-personalizada. ¿Por qué semi-personalizada? Se le llama semi-personalizada porque son plantillas que le ofrecen al usuario. Sin embargo, cualquiera puede tener acceso a esas plantillas, que son para cualquier persona, a diferencia que tú contrates a un diseñador gráfico o un profesional de creación en web para que te haga un diseño propio. Entonces ya tendrías un diseño propio que nadie más tendría. A diferencia de las construcciones web, que lo que nos permite con Wix, Webador, Windows, Webley, Google Sites, es tener plantillas que dice, aquí está, te lo ofrezco. Tú modifícale el texto, modifícale los elementos, aquí está tu caja de herramientas. Añade del menú, añade de submenús, añade imágenes, videos, todos los recursos que tú necesites para poder impactar. Aquí te dejo, pero yo no te lo voy a realizar. Te voy a prestar la tecnología, te voy a prestar el dominio, porque el dominio, como ustedes lo pueden ver, termina con wix.com. Si el cliente final quiere comprar el dominio para que ya no aparezca wix.com, tiene que hacer la compra de la web a través de sus páginas. Entonces, compras la web, compras el diseño y le quitan el dominio Wix y se queda con lo que el cliente elija, ya sea .com, que sea universal, o puede ser .mx de México, como bien .ar de Argentina, o del lugar donde radique, o la estrategia comercial que estén aplicando. Esa es la funcionalidad que va a tener. Finalidad de la web. Una página web es básicamente una tarjeta de presentación digital de una empresa, organizaciones o personas. Asimismo, es la manera de comunicar las ideas, pensamientos, conocimientos, informaciones o teorías. Esta información se puede transmitir por medio de textos, imágenes, videos o la combinación de los formatos mencionados. Además, se debe seguir ciertos estándares para crear una de ellas. Por ejemplo, la www, que es el World Wide Web, que de igual manera se necesita tener una conexión a Internet para poder acceder, ya sea por un dispositivo móvil o un ordenador. Y esto era antes algo tan difícil de accesar, ¿no? Porque veíamos que las nuevas tecnologías cuando surgen dentro de un teléfono móvil y tenías que ver una página web, no te permitía tener todos los elementos para poder visualizarlos. Entonces, ¿qué pasa? Ven esa área de oportunidad las compañías y dicen, oye, yo quiero que la página web se vea como lo que aparece en el navegador. ¿Por qué no se puede ver así? Porque no tenemos el recurso suficiente en procesador para que nosotros podamos decir, tienes todos los ítems para que te puedan visualizar. Ok, por eso lo que son los procesadores de los teléfonos aumentan. Procesadores actuales como Snapdragon de generación octava, los procesadores como lo que es MediaTek, o sea, tenemos procesadores de Apple, un propio procesador que maneja. A ver, ¿qué más necesitamos con eso? Un hardware. ¿Cuánta memoria interna va a tener? Que yo te ofrezco una memoria interna, tú la puedes expandir si gustas. Memorias internas ahorita de los teléfonos que van desde el 128 hasta 1 terabyte o más información. Pues tenemos acrecentada la tecnología. Ahora, yo la puedo presentar de la misma forma. Puedo tener la versión móvil, pero también ya tengo la opción de decir, me voy hasta la parte de abajo y abajito nos dice versión navegador y puedo visualizarlo de la misma manera y no pierde calidad la página web. Y en épocas anteriores, cuando lo hacíamos de esta manera, la navegación era lenta, el scroll se volvía muy lento, no podías tocar todos los ítems, o a veces cuando querías accesar algún hipervínculo que tenía una página, por ejemplo, vamos a hablar del chat, ¿no? Quiero bajar algún documento, no se podía porque decía, el teléfono no cuenta con el Java, el teléfono no cuenta con Adobe Shop, el teléfono no cuenta con PDF.
o Adobe Reader. Entonces ya tenía que descargarlo. Y aunque Play Store nos permitía tener esas tecnologías, no era lo mismo que hacerlo desde una computadora, o sea, desde tenerlo desde la www, que esto iba a permitir hacerlo o ampliarlo de una manera más ágil. Administrador. Es una persona con visión que es capaz de aplicar y desarrollar todos los conocimientos acerca de la planeación, organización, dirección y control empresarial, donde sus objetivos están en la misma dirección de las metas y propósitos de la empresa o de la institución. Y esa es una de las funciones básicas del administrador. Paola, no es necesario que pongan esa parte, ¿no? Porque eso impactaría en la parte de la creatividad en el diseño. Si, por ejemplo, utilizas la fase 2 en tu menú puedes existir lo que es la justificación del proyecto. Ya con eso se hace la alusión de que estás empleando información de la fase 2. Y al momento que yo entre a visualizar lo que es la justificación, debe de haber un recurso de audio ya sea insertado o debe de haber un hipervínculo que me permita redireccionar a ese recurso de audio que se elaboró como la justificación. Adicional, si tú quieres ponerle de tu creatividad algún texto alusivo abajo de, bienvenido. Pero no es necesario que le pongan de qué fase, porque automáticamente yo, cuando veo que colocan, por ejemplo, objetivo general, bajo el archivo que fue de la semana 1 y ligo la información si realmente es lo que escribieron en la semana 1 y tomaron a consideración nuestra conversación. Fase 2, fase 3, fase 4, así lo voy haciendo. Ahora, si colocan otros textos que ya no tienen nada que ver con las fases, de todas maneras se visualiza que es algo que no está ligado a la información que trabajamos en la semana. ¿Qué es un administrador de proyectos? Si lo veíamos en la sesión pasada. Un administrador de proyectos es el responsable de diversas tareas administrativas relacionadas con el proyecto. Digamos la parte importante que el administrador de proyectos casi recae toda la importancia de la elaboración del proyecto. ¿Y por qué? Porque es el generador de la idea. Cuando hablamos de un administrador de proyectos, hablamos de una persona que tiene liderazgo, que es aquella que le denominamos un líder. Nace una idea, elaboramos un proyecto a través del proceso administrativo y es el encargado de gestionar recursos, de administrar recursos, de gestionar capital, de ver el presupuesto del proyecto, de usar habilidades para la gestión del tiempo correcto, del control. Entonces, todo esto iba a permitir realmente saber si el proyecto era viable, factible y redituable. Hablando de tres terminologías que vienen dentro de la parte administrativa, ver que un proyecto sea viable era saber si teníamos la capacidad de endeudamiento. Ver si un proyecto era factible era saber si teníamos los suficientes recursos para poder elaborarlo. Y ver si era rentable era controlar los tiempos de realización. O sea, todo esto en conjunto iba a poder determinar si el proyecto se puede realizar o no. Así de fácil. Todo lo que ustedes visualizaron durante 3 semanas se le denomina realmente la administración anteproyecto. Es un anteproyecto de investigación. Eso lo van a ver ustedes en su campo cuando estén estudiando una carrera profesional de cualquier tipo, ya sea administración, ingenierías, arquitectura, derecho, la que ustedes estudien. Para su tesis, para su titulación, les piden algo que se llama anteproyecto. Aquellos estudiantes que no alcanzan el promedio de excelencia, lógicamente no se titulan por promedio, sino hay muchas formas de titulación, y entre ellas está la monografía, tesis, pero todas estas tienen algo en particular, el anteproyecto. El anteproyecto es lo que ustedes están visualizando. Tienen que realizar un estudio sobre algo que quieran impactar referente al tema de su carrera. ¿De qué manera lo van a hacer? A través del proceso administrativo. Ahí sí va a ser muy diferente, porque ahí sí van los docentes, los maestros, porque ahí ya hablamos de personas que van a tener maestrías, doctorados, postdoctorados, que tienen un nivel de exigencia mucho mayor, que ahí una coma, un punto, todo cambia. Hablando de matemáticas, un número menos, un número más, es la quiebra para una empresa. Si habláramos de un estado de resultados, un estado financiero, y vemos que dentro del estado financiero vemos un signo negativo, eso significa pérdida. Aunque nos diga menos un peso significa la muerte para una empresa, un peso significa que una empresa puede venir a la quiebra. Entonces, lo que es la función del administrador tiene que verificar en qué rubro salió mal, si a lo mejor lo dictaminé mal en los activos, en los pasivos, y es un trabajo arduo el poder conocer la parte incentiva de los proyectos. Bien,
Esas tareas pueden incluir la documentación, la organización de reuniones, el manejo del presupuesto del proyecto y el uso de habilidades de gestión del tiempo para ayudar al mantenimiento del equipo que está encaminándose. ¿Y este equipo cuál era? Los responsables de actividades y tareas. Y precisamente ahí viene una parte muy importante. Cuando elaboramos un proyecto, ¿por qué es la función tan importante de delegar responsabilidades? ¿Por qué no puedes caer o recaer toda el trabajo sobre el líder del proyecto o sobre el administrador? Porque precisamente al ser un trabajo social, al ser un trabajo de concientización, esto nos va a permitir aperturar nuevos campos de trabajo, nuevas relaciones laborales que podemos tener y que nos pueden ayudar a gestionar el tiempo para que el proyecto se pueda resolver en el menor tiempo posible. Porque bien, podemos destinar que un proyecto se puede elaborar en 6 meses, en un año, pero si yo digo, lo voy a hacer con 2 personas, eso puede aplazar los tiempos de realización y en lugar de 6 meses, un año, se pueden convertir 2, 3, 4, 5 años. Veíamos una parte de ejemplificación con los proyectos que ya tiene en marcha el gobierno federal, el gobierno municipal, el gobierno estatal, y ahorita vemos una de la importancia que radica, por ejemplo, el uso de las drogas, ¿sí? Esa parte del uso de las drogas que llevan años tratando de buscar una solución junto con la sociedad para que los jóvenes no entren a este mundo que es de verdad desolador, que es un mundo de muerte y que uno de los estupefacientes que anda de moda ahorita entre los jóvenes era el que se estaba promocionando, ahorita no recuerdo el nombre correcto del estupefaciente, pero este provocaba muchas reacciones de salud en las personas. De hecho, hubo una campaña que se empezó a hacer en Prepa en Línea sobre esta misma situación y nace de un proyecto del gobierno federal y que a través del gobierno federal nos hacen llegar esa información para que se le haga llegar a los estudiantes. O sea, ¿cuál es el impacto? A través de eso nosotros podemos destinar ciertos recursos. Gracias, Paola, fentanilo. Es correcto, el fentanilo. Y ustedes han visto que el fentanilo no solamente afecta a jóvenes, afecta a la gente adulta, y no solamente está en México, está en Estados Unidos. ¿Cuánta población, cuánta gente llega a tener consecuencias graves? Pero sabemos precisamente que el concientizar a la sociedad, el concientizar a la población es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo y que precisamente de ahí nace la importancia. Por eso, sexenios tras sexenios, en gobiernos federales, en gobiernos estatales, en gobiernos municipales, se hace la promoción de este tipo de proyectos, no solo para los jóvenes, el hecho de disminuir la tasa de analfabetismo, el aumentar las tasas de aprendizaje en lecturas. Imagínense, en el sector que tenemos, que nosotros vivimos en México, y una comparación que existe en Internet, ¿no? ¿Cuántos libros lee un mexicano al año a diferencia de cuántos libros lee un europeo? O sea, estamos en una escala muy baja. Un libro por año a 23 libros por año se leen en Europa, o sea, es algo muy diferente, ¿no? Está la cultura de la lectura. Esto ayuda y hace una gran diferencia también en el hecho de conocer también los riesgos de muchas cosas que suceden. Hoy por hoy, una parte de la desinformación precisamente también son las tecnologías. Hablando de las tecnologías que emergen, hablando de las tecnologías que trabajamos, también esas tecnologías como las que estuvimos trabajando en la semana uno, como las redes sociales, llegan a tener una desinformación muy, muy peculiar en la sociedad, que a través, mucha gente puede subir un producto que a lo mejor te sirva para bajar de peso. Y dices, quiero bajar de peso. Y te dicen, mágicamente parece que Facebook te está leyendo la mente. Y a veces cuando estás checando tu Facebook, viendo a ver qué noticias hay o qué amigo comentó, te aparece algo que dice, ¿quieres bajar de peso? Cómprate las semillas del Brasil. Y lo que no sabes es de dónde nacen esas semillas, cuáles son los efectos secundarios, y desconocemos toda esa información. ¿Qué pasa? Muchas de las situaciones que suceden alrededor de cualquier producto o proyecto, para que pueda impactar, tiene que haber un efecto negativo, que precisamente era lo que se buscaba al inicio, de que el estudiante a través de ese efecto negativo que ustedes visualizaron en su sociedad, que sabemos que existen muchísimas carencias en una sociedad, en agua, violencia, en recursos económicos, empleo, natalidad, mortalidad, abastecimiento de comida. O sea, todo esto nos permite conocer diferentes formas de poder resolver un proyecto social. Entonces, ¿qué es la administración de proyectos en sí?
Es la forma de planear, organizar, dirigir y controlar una serie de actividades realizadas por un grupo de personas que tiene un objetivo específico. Aquí ya hablamos de un conjunto de personas, porque entonces vamos a hablar de que ese conjunto de personas se van a permitir precisamente resolver una situación, el cual puede ser crear, diseñar, elaborar, mejorar, analizar un problema o una cosa. Bien, no te preocupes, José Ángel. Se acabaron unos 30 minutitos, vamos a desconectarnos de esta sesión y nos reconectamos, por favor.